iglesia? Espero que todos se encuentren bien. Bueno, antes de empezar, les quiero hacer una pregunta a todos. Y por favor, pues levante su mano. ¿A quién de ustedes les gusta tomar el tinto caliente? ¿Y a quién le gusta tomar el tinto frío? ¿Y el tinto tibio? Ninguno, ¿cierto? Bueno, más adelante vamos a ver por qué les estoy haciendo esta pregunta. Y pues para esto vamos a leer Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 14 al 20. Y los invito a que se pongan de pie. ¿Listo? Bueno, dice, escribe esta carta al... Perdón. Listo. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, y para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por este nuevo día, porque hoy nos permites estar acá en tu presencia, Padre Santo. Gracias Señor, porque aún nos mantienes con vida, Señor, y sabemos que lo haces todo con un propósito. Permítenos, Señor, que tu palabra sea traspasándonos, Señor, el día de hoy, y guíanos a todos conforme a tu voluntad, para que podamos escuchar tu voz con claridad y asimismo poder poner en práctica, para que podamos agradarte únicamente a ti, Señor, y podamos pasar el resto de nuestras vidas junto a ti. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Bueno, entonces, esta porción es una porción muy fuerte, ¿sí? Y realmente de esta porción podemos destacar 3 grupos principales que se van a destacar en la humanidad. Entonces, el primer grupo son los fríos y los calientes. Y para poder comprender esto un poco mejor, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, usted va a tocarse su mano derecha o su cuello. Y quizás al tocarse las manos, quizás sientan frío. Yo por lo menos siento frío. Mis manos están frías y mis brazos también porque no tengo chaqueta. Pero si usted se toca el cuello, va a sentir más calor, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Cuando nosotros estamos vivos, nosotros emanamos calor de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está latiendo y enviando sangre a todo nuestro cuerpo. Entonces, el calor es un signo de que estamos vivos. No solamente en nosotros, sino en cualquier animal. Podemos tocar un perro o un gato y vamos a sentir que pues está caliente. ¿Por qué? Porque está vivo. En cuanto al frío, no sé si ustedes han tocado algún muerto alguna vez, pero cuando uno toca un muerto, una de las cosas que más da como impresión, aparte de la rigidez, es el frío. Porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando tocamos a una persona, está caliente. ¿Por qué? Está viva. Pero cuando tocamos un muerto es muy diferente. Está muy, muy frío. Y eso causa impresión. Esto mismo que pasa en la carne se puede llevar también a lo espiritual. Entonces, cuando nosotros tenemos bien en nuestro espíritu, estamos calientes.
pero cuando no tenemos esa vida, estamos fríos, ¿sí? Sin embargo, aquí en Apocalipsis 3, y vamos a volver a leer el versículo 15 y 16, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, y ahí vamos a hacer una pausa, ahí nos dice que hay un tercer grupo. Y pues la lógica o en nuestro pensamiento uno diría, no, lo normal es que solamente haya vida o haya muerte, ¿cierto? Es lo normal. Pero aquí en esta porción nos está diciendo que no solamente existe eso, sino que además hay un tercer grupo. Entonces, cuando yo leí esta porción, yo me preguntaba, bueno, aparte del frío y el calor, entonces, ¿qué más puede haber? Y acá mismo en el versículo 16 nos está dando la respuesta. Nos dice que el tercer grupo son los tibios, que se encuentran en la mitad del frío y del caliente. Pero entonces, ahora que sabemos que ser caliente es estar vivo y ser frío es estar muerto, entonces, ¿qué será estar tibio? Entonces, para poder empezar a entender qué es ser tibio, vamos a ir a Mateo 23. Mateo 23, 25 al 28. Mentiras, vamos a leer hasta el 30. Me avisan cuando lo tengan. ¿Listo? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Amén. Bueno, quizás ustedes se hagan la pregunta que tienen que ver los fariseos con la primera porción que leímos, porque lo primero que estábamos hablando era que habían tres grupos, frío, caliente y tibio. Entonces, ¿qué tendrán que ver los fariseos? Resulta que vamos a empezar a entender quiénes y cómo eran los fariseos, porque como ellos actuaban, son personas que pertenecen a este grupo de los tibios, ¿sí? Entonces, en la porción que leímos, nosotros nos damos cuenta de que los fariseos eran personas que conocían la ley. Resulta que antes, en la antigüedad, todos los judíos durante los primeros años de su infancia estudiaban parte del Antiguo Testamento y se lo aprendían de memoria, todos. Sin embargo, llegaban a una edad en la que ellos tenían que decidir si seguir estudiando el Antiguo Testamento o empezar a trabajar en la misma labor de sus padres. Es decir, por ejemplo, un niño tenía un papá que era pescador. Entonces el niño tenía la opción de decidir si quería seguir trabajando como pescador como lo hacía su padre o seguir estudiando el Antiguo Testamento durante el resto de su vida. Las personas que tomaban la decisión de seguir estudiando el Antiguo Testamento el resto de sus vidas eran las personas que al final se terminaban convirtiendo en los fariseos. Entonces, estas personas durante toda su vida escudriñaban el Antiguo Testamento, lo leían, lo analizaban, se lo memorizaban. Por lo tanto, pues eran personas que tenían muchísimo conocimiento en comparación al resto de las personas, porque el resto de las personas solo estudiaban una parte y no más. Entonces, ellos eran personas que realmente pues eran como de mucho valor, ¿sí? Sin embargo, en la porción que leímos menciona una palabra
que me causa mucha curiosidad, porque uno normalmente cuando lee la Biblia suele escuchar esta palabra varias veces y a veces uno quizás no entiende lo que está leyendo o las palabras que uno está leyendo, ¿sí? Por ejemplo, en el versículo, el primero, el 25, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». ¿Qué significará ser hipócrita? Porque nosotros podemos a veces leer de chorro y no tener ni idea de lo que estamos leyendo. Entonces yo me puse a investigar qué era ser hipócrita. Resulta que esta palabra viene de hipócrites. Es una palabra griega. Entonces significa actor de teatro. Resulta que antes los actores en el teatro, ellos usaban unas máscaras. Entonces ellos salían al teatro a actuar y se ponían esas máscaras que le mostraban algo a la gente, pero ese no era su verdadero rostro. El público podía percibir lo que aparentaba esa máscara, pero esa máscara no era el verdadero rostro de los fariseos. Entonces, nosotros vamos a analizar cómo son los actores. Los actores hoy en día, no sé si por ejemplo acá conozcan a Henry Cavill, el que hizo de Superman. Resulta que él es un actor que pues sí, hace de Superman. Y cuando nosotros vemos sus películas decimos: ah, sí, Superman. Pero él realmente pues no es Superman. Entonces, cuando nosotros vemos, ese es un personaje que él está interpretando para que nosotros lo percibamos así. No es que realmente él sea esa persona. Como tal, el actor tiene como otro carácter, sus propias ideas, sus propios pensamientos. Pero una cosa es lo que hacen los actores, que lo hacen porque es su trabajo, y otra cosa es llevar estas mismas actitudes, pero ya a nuestra vida cotidiana. Entonces, eso era algo que hacían los fariseos. Los fariseos no lo hacían porque actuar fuera su trabajo, sino que ellos llevaban una vida así. Si Jesús les llama hipócritas, era porque ellos estaban llevando una doble vida. Entonces mostraban afuera algo ante la gente, pero por dentro eran distintos. Por eso ahí mismo en la porción que acabamos de leer, nos dice que, versículo 26, dice: «Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio». ¿Qué nos estaba queriendo decir ahí? Que solo estaban limpiando lo de afuera. Y limpiar lo de afuera nos quiere decir que solamente son como apariencias para mostrar a los demás lo que ellos creen, o bueno, lo que ellos quieren que crean de ellos. Sin embargo, pues como el pueblo los percibía como figuras de autoridad, figuras tan importantes, les daban lo mejor que ellos tenían. Entonces le daban los primeros puestos. De hecho, eso aparece más abajito, que dice: bueno, el caso es que en una partecita dice que ellos prefieren tomar los primeros asientos en las sinagogas, recibir lo mejor de la gente, y la gente se los iba a dar, porque pues ellos eran las personas que tenían más conocimiento, de forma que pues el pueblo los admiraba. Vamos a leer en el mismo capítulo, unos versículos antes, del versículo 1 al 8. Mateo 23, 1 al 8. Ahí nos dice: «Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros». Ahí está lo que les decía. «Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas,
y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Vamos a volver a leer el versículo 5 en PDT. Mateo 23, 5. Diana, ¿me haces el fa? Ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Llevan en la frente cajitas de cuero por porciones de las escrituras. Hacen esas cajitas cada vez más grandes y agrandan también los flecos de sus manos. Como les decía, nosotros a veces leemos la Biblia y la seguimos de recorrido y no entendemos las palabras que está diciendo. Lo primero que habíamos visto era la palabra de hipócritas. Y ahora estamos viendo en Reina Valera que aparecen dos palabras importantes. Entonces la primera es filacterías y la segunda es flecos. Por eso pedí el favor de que lo leyéramos en PDT, porque en PDT es más comprensible qué significan estas palabras. Entonces cuando nosotros miramos qué significa filacterías, yo investigué y dice que eran cajitas de cuero, como lo dice en PDT, que los fariseos llevaban. Entonces se las colgaban en su frente, en las orejas, en cualquier parte del cuerpo, y dentro de esas cajitas de cuero ellos metían pequeños pergaminos, los cuales llevaban escritos versículos. ¿Por qué lo hacían? Para que donde ellos caminaran, ellos simbolizaran dar cumplimiento a ese versículo que ellos llevaban dentro de la cajita. Eso era parte del cumplimiento de una de las leyes del Antiguo Testamento. También está la segunda palabra, que son flecos. Entonces, no lo vamos a leer, pero en Números 15, 38 al 39 nos dice que los flecos era también como un mandato del Antiguo Testamento. Entonces eran hilos azules que los religiosos se colgaban en las extremidades del cuerpo. Entonces se colgaban un hilo azul en las dos manos y en los pies. ¿Qué simbolizaba ese hilo azul? El hilo azul simbolizaba el cumplimiento de la ley en la vida de la persona que estaba portando ese hilo. Entonces, los fariseos llevaban estas dos cosas, llevaban las filacterías y llevaban los flecos por donde quiera que ellos estuvieran caminando. Por lo tanto, pues claro, la gente los veía y decía, wow, esta persona de verdad conoce la ley, de verdad está cumpliéndola, y por eso todo el mundo los admiraba, porque ellos veían esas características que se estaban denotando hacia afuera de lo que simbolizaba que ellos supuestamente estaban haciendo. Sin embargo, nos dice que realmente en el versículo 4 dice, no mentiras, el 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Les doy contexto. Jesús les estaba hablando a sus discípulos y al pueblo que estaba en ese momento y les estaba advirtiendo de cómo eran los fariseos. Estaba diciendo, miren, lo que dicen los fariseos es verdad, porque ellos estudiaron la ley. Mas, sin embargo, no miren sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, ellos están diciendo una cosa de todo lo que ellos conocen, sin embargo, sus acciones no concuerdan con lo que ellos están hablando. Por eso Jesús les dice, lo que ellos digan, guárdenlo, pero no imiten sus acciones. Y en el versículo 4 nos dice algo muy importante. Dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas.
Y aquí vamos a empezar a destacar ciertas características que tenían los fariseos. En este versículo nos hace notar la primera característica, y era que ellos intentaban imponer sus ideas. Hay un pasaje que yo recuerdo que Jesús estaba con sus discípulos y ellos iban a cenar. Sus discípulos no se lavaron las manos. Y resulta que los fariseos llegaron y le empezaron a reclamar a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no se están lavando las manos? Entonces Jesús les dijo algo parecido a esto. Le dijo: ustedes solamente están mirando lo de afuera, pero no están mirando lo de adentro. ¿Y por qué era? Por lo que nos está diciendo en ese versículo. Porque resulta que ellos intentaban que los demás hicieran lo que ellos querían, cuando ni siquiera ellos mismos intentaban cumplirlo. Entonces, por ejemplo, ellos al tener tanto conocimiento, nadie les iba a llevar la contraria. Porque cuando nosotros no conocemos algo, no tenemos los argumentos para llevar la contraria. Entonces, los fariseos sí tenían conocimiento y pues nadie les iba a decir lo contrario, porque los demás, ninguno había estudiado tanto la ley como ellos. Entonces, si los fariseos decían que una manzana era blanca, pues a pesar de que no se viera blanca, los demás tenían que aceptar lo que ellos estaban diciendo, porque ellos eran los que tenían el conocimiento. Entonces, ahí vemos pues esa primera característica de imponer. También vimos más adelante en el versículo 6 que dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces ahí empezamos a ver la segunda característica, y era que ellos se complacían de la atención. Además de intentar imponer sus ideas sobre las demás personas, también les gustaba que la gente los adulara. Les gustaba que la gente los mirara, les diera lo mejor, porque la gente lo hacía. La gente les daba lo mejor de lo que ellos tuvieran, y pues los fariseos no tenían humildad. Ellos querían eso y a veces hasta llegaban a exigirlo. Y con la historia que les comentaba antes de cuando los fariseos le reclamaron a Jesús de por qué sus discípulos no se lavaban las manos, ahí también hay una tercera característica, y es que los fariseos juzgaban a las demás personas. Entonces ellos miraban si los demás hacían o no hacían, o si dejaban de hacer. Pero ellos no se miraban a sí mismos. Y cuando Jesús les decía en la cara: hipócritas, esto, y les decía todo, ellos se molestaban y no les gustaba que Jesús les dijera las cosas en la cara. Entonces, esas tres características son muy importantes, ya que tenemos que tenerlas muy en cuenta en nuestra vida, porque nosotros podemos terminar convirtiendo nuestra relación con Dios en una religión. Y el tener estas características son las que nos llevan a convertir esa relación con Dios en una religión. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque lo que nosotros hacemos no es una religión. Quizás el mundo de afuera nos perciba como religión, pero nosotros no somos religión, porque nosotros hacemos las cosas con un propósito. No lo estamos haciendo de una forma hueca. Como los fariseos lo estaban haciendo, lo estaban convirtiendo como en una religión, porque no lo estaban haciendo con propósito, solamente lo estaban haciendo para aparentar y mostrar a las demás personas lo que ellos querían. Entonces, como dice una hermana, vamos a poner esto en modo selfie. Entonces, resulta que esas mismas características que se pueden ver en los fariseos también se pueden ver en nosotros. No es de que esas características se quedaron en los fariseos del tiempo de Jesús y ya está, no. Esas características se pueden ver en nosotros hoy en día. Y por eso les mencionaba en un inicio, hay tres grupos. Está el caliente, frío y tibio. Y lo que estamos viendo ahorita es tibio. Y son características que pertenecen a ese grupo. Entonces nosotros podemos llegar a ser como los fariseos, porque incluso ahora nosotros leemos la Biblia o quizás vemos las películas
cuando crucificaban a Jesús y decimos, uff, esos fariseos tan malos, y a uno le da piedra. Pero los fariseos decían lo mismo de los profetas de antes. Los fariseos decían, nosotros jamás, vamos a leer el versículo más bien, en vez de que yo se los cuente. Más abajito en Mateo 23, el mismo capítulo que estábamos leyendo, pero en el versículo 30, el 30, dice, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ellos mismos estaban diciendo, yo jamás sería como ellos que mataron a los profetas. Yo jamás sería capaz de hacer eso. Y ellos pensaban que lo que ellos estaban haciendo estaba bien. Cuando mataron a Jesús, ellos pensaban que lo que estaban haciendo estaba bien. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, porque nosotros hoy en día podemos llegar a pensar lo mismo. No, yo jamás sería capaz de ser como lo eran los fariseos, o como lo eran las personas antes que mataban a los profetas. Yo jamás sería capaz de hacer eso. O, por ejemplo, yo jamás sería religioso. Son pensamientos que nosotros podríamos llegar a tener. Y es normal que tengamos esos pensamientos cuando nosotros una vez hemos entendido lo que realmente es la religión. Sin embargo, nosotros no podemos engañarnos a nosotros mismos o mintiéndonos a nosotros mismos diciendo, no, yo jamás sería capaz, así como lo hacían los fariseos, porque ellos mismos estaban diciendo mentiras a sí mismos y se las estaban creyendo. Ellos decían, yo no haría eso, yo no sería como tal persona, y estaban siendo igual que los que juraban no ser. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos llegar a juzgar incluso a estas personas de otros tiempos cuando realmente nosotros podríamos caer en el mismo error. Creemos que existe un Dios, creemos que somos cristianos, hemos conocido a Dios y llevamos quizás algunos acá ya mucho tiempo en la iglesia, ya llevamos muchos años conociendo a Dios, pero el hecho de que nosotros llevemos ya mucho tiempo en la iglesia o que ya conozcamos bastante, eso no significa que debamos vanagloriarnos, porque si nosotros tenemos algo bueno, como lo hablábamos anoche en la reunión de servidores, si nosotros tenemos algo bueno, cualquier don que nosotros tengamos es porque nos lo da Dios. No es por nuestras fuerzas, no es porque, ay, yo soy afortunada y Dios me dio esto. No, no es por nuestras fuerzas, es porque Dios así lo quiso y nos dio de lo mejor. Nosotros tenemos que empezar a poner en práctica esos dones, pero el hecho de que los pongamos en práctica no significa que debamos empezar a enorgullecernos de nosotros mismos, porque ese fue un problema que tuvieron los fariseos. Ellos estudiaron mucho, pero llegado un momento, ellos dijeron, es que soy yo. Y como leímos ahorita, ellos exigían tener lo mejor, porque se empezaron a enorgullecer de sí mismos. Por eso nosotros tenemos que tener también cuidado de no llegar a ser así. Eso en cuanto a la imposición y complacerse de la atención. Entonces vamos con el tercer punto de juzgar y no ser juzgados. Nosotros cuando llevamos mucho tiempo en la iglesia llegamos a cometer un error gravísimo. Y es que entre nosotros mismos empezamos a mirar si el otro tiene, si no tiene, si hace o si no hace. ¿Y eso qué es? Eso es juzgar. Nosotros empezamos a mirar si el hermano viene todos los domingos a la iglesia y en vez de intentar ayudarlo, de preguntarle, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Te puedo ayudar en algo? Entonces decimos, uy, no, ese hermano no volvió, se alejó de Dios, y entonces quizás llegamos a cometer ese error de empezar a señalarlos. Y la idea no es señalarnos entre nosotros, porque nosotros somos hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y dice el Señor en su palabra, ahorita no recuerdo la porción, pero Él dice que uno de sus anhelos es que nosotros seamos uno como Él es uno. Entonces, nosotros tenemos que empezar a trabajar como una familia.
no atropellándonos, no pisoteándonos entre nosotros, sino intentando ayudarnos, darle la mano al que necesita. Si usted ve que un hermano se está sintiendo mal, se está sintiendo triste, si está pasando por una mala situación, a nosotros no nos corresponde empezar a señalarlo, a juzgarlo y a tratarlo mal, sino que nos corresponde como hermanos empezar a preguntarle si está bien, acompañarlo en el proceso que está llevando, porque somos iglesia. Y no solamente entre nosotros los que ahorita estamos acá, sino que puede llegar a pasar con personas nuevas, porque pueden llegar personas nuevas a este lugar, ya sea el primo, el hermano, el amigo, y ustedes traen esas personas acá, nosotros no podemos empezar a señalar a esa persona. Quizás esa persona venga vestida de cierta manera, con un corte de cierta forma, y quizás a nosotros no nos parezca algo de esa persona, pero nosotros no podemos empezar a señalarlo. ¿Por qué? Porque esa persona es nueva, recién está llegando, y a nosotros lo que nos corresponde es ayudar a esa persona a que se acerque más a Dios, no alejarlo, porque nosotros podemos llegar a cometer el error de ir y decirle algo a esa persona desde nuestro supuesto conocimiento, como los fariseos, y esa persona luego ya no va a querer venir. Nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros, porque como les decía, todos somos hermanos. Eso en cuanto a juzgar. Y a veces quizás entre nosotros también podemos llegar a hacernos críticas, pero existen críticas de críticas. Hay críticas destructivas y críticas constructivas. Nosotros como personas tenemos que aprender a aceptar esas críticas constructivas, como recibir lo que nos va a aportar y desechar lo que no. Y si entre nosotros nos damos críticas constructivas, nosotros no podemos desecharlas o enojarnos con el hermano, porque si el hermano vio que entonces yo soy, no sé, me estoy enorgulleciendo de mí o estoy empezando a mirar los demás por encima del hombro, si mi hermano me dice que yo estoy cometiendo esos errores, yo tengo que aceptarlos con humildad. Yo tengo que aceptarlos y no simplemente enojarme con ese hermano. Porque si somos iglesia, nosotros vamos a intentar levantarnos entre nosotros. Y eso incluye las críticas constructivas. Porque a veces nos pueden decir algo y nos enojamos. Y esa no es la idea. La idea no es enojarnos con cualquier cosa que nos digan, sino aprender a pensar como de, venga, lo que me está diciendo el hermano me sirve a mí para crecer. ¿Será que es cierto? Y si es cierto, lo voy a empezar a trabajar. Entonces, nosotros tenemos que empezar a actuar de esa forma y también vamos a ver Mateo 7. Uno al 6. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. En esta porción, entonces, reafirma lo que les estaba diciendo antes, porque no es algo que yo me invente. Yo acá no puedo llegar a inventarme nada, sino que es algo que está escrito. El Señor dice que a nosotros no nos corresponde juzgar, no nos corresponde señalar lo que hizo mal el hermano, porque quizás el hermano sí, quizás tengamos razón, quizás está cometiendo un error, quizás le está embarrando en algo, y quizás nosotros podemos tener un error aún más grande, como lo dice acá. Nuestro hermano podrá tener una
un pequeño, como dice, una pequeña paja en el ojo y nosotros tendremos una viga. ¿Cómo pretendemos ayudar al otro si nosotros mismos no nos ayudamos? Nosotros primero tenemos que acudir a Dios para que Él sea guiándonos y quitando o corrigiendo ese error. Y así, cuando nosotros primero logremos corregir nuestro primer error, ahí sí es cuando vamos a poder empezar a ayudar al hermano. Porque nosotros tampoco podemos pretender, como lo que hacían los fariseos, de que ellos pretendían que los demás hicieran otras cosas que ellos creían que estaban bien, cuando ni siquiera ellos mismos lo hacían. Nosotros cuando vamos a decir algo o vamos a corregir a alguien o a darle un consejo a alguien, primero tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, porque nosotros no podemos hablar desde el desconocimiento, ni nosotros podemos decir nada que nosotros mismos no hayamos aplicado primero. Entonces, vamos a ir a Jeremías 17:9. Jeremías 17:9. ¿Listo? Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Al inicio yo les estaba mencionando que quizás nosotros podemos llegar a mentirnos a nosotros mismos diciendo, no, yo no hago eso, o yo jamás sería capaz de hacerlo. En este versículo y en esta porción nos dice que nuestro corazón es muy engañoso, nuestro corazón es perverso y puede llegar al punto en el que quizás nosotros mismos empecemos a decirnos mentiras como la que les estaba diciendo, de que empecemos a creer que nosotros no hemos hecho nada, de que nosotros no la hemos embarrado. Y es algo con lo que tenemos que tener cuidado, porque cuando nosotros no reconocemos nuestro propio error, entonces no vamos a acudir a Dios. ¿Por qué? Por ejemplo, si usted está enfermo, tiene una gripa fuertísima y dice, no, yo estoy bien, yo no tengo nada, a pesar de que se le nota que tiene una gripa bien fuerte, si usted no reconoce que está enfermo, no va a ir al médico. Y hasta en el momento en que usted no diga, de verdad, yo me siento ya muy mal, de verdad es que ya no puedo, me siento muy enfermo, en ese momento cuando usted reconozca que está enfermo, va a ir al médico. Lo mismo pasa con nuestra vida espiritual. Nosotros hasta el momento en que no reconozcamos nuestras falencias o nuestros errores, no vamos a buscar a Dios. Y el único propósito y la única razón de que todos aquí estemos reunidos es Dios. Nuestro único motivo para existir es Él, porque Él es quien nos ha ayudado. Él es quien vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Si Él no lo hubiera hecho, nosotros estaríamos muertos. Entonces, es importante y parte de nuestra vida es reconocer nuestros errores. Y está bien porque somos seres humanos y siempre la vamos a embarrar. Por eso siempre tenemos que reconocer, no, la embarré. Voy a tratar de no volverlo a hacer y voy a acudir a Dios. Y Él nos va a ayudar. Porque si nosotros no reconocemos que hemos cometido errores, entonces no vamos a reconocer el poder de Dios en nuestras vidas y no vamos a dejar que Él nos guíe. Y es ahí donde vuelve y juega. Vamos a terminar convirtiendo todo esto en una religión, en algo hueco, en algo sin propósito. Y nosotros no podemos vivir así. Nosotros necesitamos un propósito en nuestra vida y el propósito nos lo da solamente Dios. También hay algo más que quiero mencionar en Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 2:21.
Dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Para poder entender este versículo, les voy a poner un ejemplo. Si un ladrón no sabe que robar está mal y roba, cuando el policía lo atrape, le va a dar un castigo. Pero si hay otro ladrón que sí sabe que robar está mal y roba de todas maneras, el policía también lo va a castigar. Pero si comparamos el castigo del que sabe y el que no sabe, el que va a recibir un castigo más duro es el que sabe. Si el ladrón no conoce que robar está mal, pues lo va a hacer. ¿Está mal? Sí. ¿Va a recibir un castigo? Sí. Pero no va a recibir un castigo tan duro como el ladrón que sí sabía que robar estaba mal. Y nos puede pasar a nosotros también. Si nosotros hemos conocido a Dios y sabemos que ciertas cosas están mal o que nosotros debemos empezar a actuar de cierta manera, nosotros tenemos que empezar a poner todo eso en práctica. Porque si nosotros morimos sin cumplir realmente lo que es la voluntad de Dios, pues entonces vamos a recibir un mayor castigo que el que no sabía. Por ejemplo, una persona que no cree, que nunca ha ido a una iglesia, que nunca ha escuchado de Dios, va a recibir un castigo, pero no tan fuerte como la persona que sí conoció y no quiso hacer caso o se apartó. Y es aquí donde vamos a volver a Apocalipsis, la primera porción que leímos, la principal, Apocalipsis 3. ...15 y 16, vamos a leer. ¿Listo? Dice, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahí nos está diciendo la condenación que va a tener la persona que es tibia. El frío, pues, no conoció. Ya sabemos que era una persona muerta, entonces sí va a recibir un castigo, pero no va a ser tan grave. El caliente tiene vida. Entonces, ¿con quién va a estar el resto de la eternidad? Con Dios. Pero ahí nos dice que el tibio lo va a vomitar de su boca. Por eso yo les preguntaba a ustedes al inicio de la prédica, ¿a ustedes les gusta el tinto frío, caliente o tibio? Y ninguno acá vi que dijera que le gustara el tinto tibio. Lo mismo pasa con Dios. Pues Él tampoco nos quiere ver a nosotros tibios. Entonces, nosotros tenemos que ser cuidadosos con eso, porque siento que esa consecuencia que nos menciona ahí, cuando dice te vomitaré de mi boca, es algo muy triste y algo muy impactante. Siento que la palabra vomitar es una palabra muy fuerte, porque si nosotros analizamos qué es vomitar, es cuando nosotros teníamos el alimento dentro de nosotros, pero cuando vomitamos ese alimento sale de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando nos dice ahí, te vomitaré de mi boca, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros estábamos primero dentro de Dios y ahora ya no. Salimos. Por eso tenemos que tener cuidado. Y vuelvo y retomo algo que dijo el pastor el domingo pasado cuando pasó el temblor. ¿Qué tal si ese temblor no hubiera sido un temblor? ¿Qué tal si hubiese sido la venida de Cristo? Porque un domingo a las 8 de la mañana, mucha gente estuvo diciendo que por qué tenía que temblar preciso ese día y a esas horas, porque casi que todo el mundo estaba en sus casas y estaban durmiendo. Otros estaban alistando para venir a la iglesia. Otros estaban yendo a trabajar, haciendo sus labores como normalmente lo hacen, ¿cierto? Y eso nos puede pasar. Podemos seguir viviendo normal y corriente y de repente, ¡pum!, llegó Dios. Les voy a hacer una pregunta. Así como sucedió ese temblor, que nadie se lo esperaba, si ahora mismo llegara Dios, porque puede hacerlo, ¿usted cómo cree que está?
frío, tibio o caliente. Entonces, así no llegara ahora mismo, puede llegar en una hora, puede llegar en una semana o en 10 años. Pero nosotros tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, porque todo esto no es porque sí, sino porque en el momento en el que Dios venga, nosotros de verdad tenemos que estar preparados. Nosotros no podemos quedarnos en la comodidad de decir, sí, soy cristiano, sí, creo en Dios, y solamente dejarlo en eso, y no llevar una vida verdaderamente en Dios. Y les hago una segunda pregunta. Y es aquí donde vamos a entender verdaderamente a qué grupo estamos perteneciendo. ¿Cómo actúan aquí en la iglesia? ¿Actúan igual entre semana con otras personas? Porque ustedes ahorita es 1 o 2 horitas acá en la iglesia y actuamos de cierta manera, pero solamente son 2 horitas acá en la iglesia y el resto del día y el resto de la semana vamos a estar en otros lugares con otra gente. Vamos a estar en los trabajos, en las universidades, en la casa, en cualquier otro lugar podemos estar y vamos a actuar igual como lo hacemos acá en la iglesia o estamos actuando diferente. Porque si nosotros estamos actuando diferente en esos otros lugares es donde nos vamos a dar cuenta que solamente estamos haciendo apariencias. Y el resto del mundo se da cuenta de eso. No crean que no. La gente se da cuenta de que nosotros aparentamos acá. Yo me acuerdo que yo tengo una amiga que quiero muchísimo y algo que me dijo a mí me dolió muchísimo. Y era que ella no quería venir a la iglesia porque ella decía que todos acá eran unos hipócritas. Entonces la gente se da cuenta de que uno actúa diferente en la iglesia y cuando está en el resto de lugares, entonces cambia completamente la actitud, cambia el hablado, cambia la forma de vestir, cambia la forma de actuar, todo cambia. Y nosotros no podemos quedarnos así, porque no crean que vamos a durar en este mundo para siempre, porque así como Dios puede venir mañana, también podemos simplemente morir. Podemos salir ahorita y un carro nos atropella y hasta ahí llegamos. O sí, Dios puede llegar y entonces ¿qué va a pasar con nosotros? Nosotros también tenemos que dar testimonio. Y Jesús nos dio el ejemplo de cómo hacerlo. Porque Jesús no eran 2 horitas simplemente que oraba y actuaba de cierta manera y ya, no. Él vivía toda una vida hasta el momento de su muerte de cierta manera. Él vivió dándole la gloria a Dios, cumpliéndose su palabra. Él era humilde. Entonces nosotros tenemos que empezar a seguir su ejemplo. Y ya no tenemos excusa para decir, no, es que yo no sé cómo hacerlo. Porque el Señor, cuando Él estuvo aquí, Él nos dejó el ejemplo de cómo hacerlo. Nosotros solamente tenemos que seguir sus pasos, imitarlo. Porque Él ya nos dijo que cómo debíamos actuar, porque no sé si ustedes recuerdan también una porción en el que Él multiplicó los panes y los peces y después de hacerlo la gente se le fue encima porque lo quería coronar rey y Él no se dejó. ¿Y qué nos mostraba ahí? Que Él tenía un propósito y también era humilde. Nosotros tenemos que empezar a actuar como Él quiere que seamos. Bueno, yo sé que todo lo que les acabo de decir es muy fuerte. Yo me acuerdo que cuando lo estaba preparando, a mí también me dio durísimo, porque yo dije, uff, ¿cómo así? O sea, uno se da cuenta de que uno mucho tiempo ha estado actuando mal, pero todavía hay esperanza. Y vamos a leer el versículo 18 al 20. del mismo capítulo que estamos leyendo. Apocalipsis 3, 18 al 19, al 20. Dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico,
y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es verdad lo que les estaba diciendo ahorita. El Señor puede venir ya y nosotros nos podemos quedar, pero todavía no lo ha hecho, porque Él todavía tiene misericordia de nosotros y está esperando a que nosotros empecemos a acercarnos de verdad más a Él. Entonces, acá nos dice que si nosotros, de hecho en el versículo 17 nos menciona que nosotros actuamos muy, muy mal, pero que si nosotros reconocemos esos errores y nos empezamos a acercar más a Dios, Él nos va a dar todas las herramientas para poder llevarnos más hacia su presencia. Y mientras nosotros no hayamos muerto, ni Jesús haya venido todavía, es decir, que todavía tenemos vida, todavía hay esperanza. Y mientras hay vida, hay esperanza. Si nosotros ahora mismo estamos vivos, si nuestro corazón está latiendo, si estamos respirando, es una muestra de amor de Dios, porque Él está esperando a que nosotros nos acerquemos más a Él. ¿Qué días me apareció una imagen de repente y Él decía, el Señor tarda su venida solamente para que seamos salvos, para que de verdad nos acerquemos, porque a veces vivimos una vida religiosa, como les decía antes, solamente aparentando a los demás, solamente diciendo yo soy cristiano, creo en Dios, pero realmente no hemos tenido una relación real con Él, no nos hemos acercado de verdad a Él, porque seguimos actuando como los fariseos. Seguimos creyéndonos más que los demás, ya sea porque llevamos más tiempo en la iglesia, ya sea porque supuestamente tenemos mucho conocimiento, porque los fariseos se creían así. Y era verdad, tenían mucho conocimiento, pero a la hora de la verdad, cuando uno se analiza, uno no sabe nada. Porque si este mundo es exageradamente grande, el mundo espiritual todavía más. Nosotros no podemos decir yo ya sé, yo ya conozco, porque no es así. El mundo espiritual es tan, pero tan grande que nosotros no podemos decir ya lo conozco por completo, porque no es así. Nosotros toda nuestra vida siempre vamos a estar constantemente conociendo a Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser humildes. Y su relación con el Salmo 119 que vamos a volver a leer. Salmo 119, 113 al 120. Dice, aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. En este salmo, o bueno, en esta porción, porque no es todo el salmo, nos habla de que aborrece a los hipócritas, porque así como los fariseos llevaban sus flecos y sus filacterías, o sea, las cajitas y los hilos, nosotros también podemos estar siendo igual. Y dice ahí que Él aborrecerá a los hipócritas. Y nos dice que nosotros tenemos que empezar a amar de verdad su ley, empezar a de verdad cumplirla, no solamente quedarnos en que la conocemos y ya está. Por eso dice ahí también, susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Por qué? Porque a pesar de nuestra debilidad, porque la vamos a embarrar,
El Señor siempre va a estar ahí esperándonos. Él siempre va a estar esperando a que nosotros digamos, Señor, de verdad, yo no sé nada, de verdad, yo no merezco tu misericordia, y Él va a estar ahí con los brazos abiertos y nos va a recibir con mucho amor. Lo importante es que nosotros aprendamos a reconocer la necesidad que tenemos de Él.